¿Quién va a exponer? Nosotras, maestra. Muy bien. A ver, deje comparto la pantalla. ¿Ya están viendo la pantalla? Ya después. Sí, ya. Ya. Ok. A ver. Creo que falta una compañera por entrar, pero no se tarda. Creo que ya entró, Sai. Si quieres, vamos empezando. Ok, sí. Bueno, nosotros vamos a presentar un artículo que se basa en el ensayo de formación y crecimiento de biopelículas de Candida albicans y Staphylococcus aureus. Aquí estudian principalmente los efectos sinérgicos que tienen una con otra en la formación de biopelículas. Siguiente, por favor. Y bueno, en este trabajo, como ya dijimos, se revisa la cinética de la formación de biopelículas individuales y mixtas de Candida y Staphylococcus aureus para determinar si dichas biopelículas mixtas se favorecen sinérgicamente, con el objetivo de analizar la cinética, factores, métodos de determinación de biomasa, al igual que las ventajas y desventajas de cada proceso que utilizaron, aquí como el ensayo de tetrazolio para la actividad metabólica de las células en biopelícula y la microscopía láser confocal para visualizar las biopelículas de cada microorganismo y su cinética de crecimiento. Y bueno, aquí está la portada del artículo y de la revista donde la sacamos. Utilizamos el reservorio del Servier y la revista fue la Revista Iberoamericana de Micología. Y bueno, como introducción, primero tenemos que definir las biopelículas como una matriz de poblaciones microbianas que están adheridas unas con otras en superficies o interfaces que pueden ser bióticas o abióticas. Y también están unidas o incluyen los productos extracelulares microbianos. Las microcolonias que pueden constituir una biopelícula pueden estar compuestas de poblaciones de una misma especie o de diferentes comunidades de microorganismos que se les llaman biopelículas mixtas. Y esto va a depender de los parámetros ambientales bajo los cuales se forman, como las propiedades de la superficie de la interfase. Y los microorganismos residentes en las biopelículas mixtas pueden interactuar entre sí de manera sinérgica o antagónica, afectando su biomasa, funcionalidad y tolerancia. En este caso vamos a ver una relación de sinergia entre la biopelícula de Candida albicans y la biopelícula de Staphylococcus aureus. Y las ventajas que obtienen estos microorganismos de formar las biopelículas incluyen una protección a condiciones ambientales adversas, una mayor tolerancia al estrés físico y químico y una cooperación metabólica. Entonces, aquí vamos a ver cómo se adaptan estos dos microorganismos para formar la biopelícula y ver su cinética de crecimiento individual y ya la biopelícula mixta. Bueno, como ya habíamos dicho antes, los objetivos de los autores es demostrar que Candida albicans y Staphylococcus aureus pueden trabajar en sinergia para la formación de biopelículas mixtas
utilizando el ensayo colorimétrico por la reducción de la sal de tetrasodio y para conocer así su viabilidad celular y después realizar la observación de las biopelículas por medio de la microscopía láser confocal. Bueno, para la metodología, primero se utilizaron dos tratamientos clínicos de Candida albicans y de Staphylococcus aureus. Estos eran provenientes de un paciente con estomatitis protéstica. Después, para pasar a las condiciones de crecimiento y la preparación de inóculo, las temperaturas tanto para Cándida como para Staphylococcus fue de 24 horas a 36 grados, más menos 1 grado Celsius. Esta fue la temperatura de incubación. Y también para Staphylococcus las condiciones fueron de lo mismo, de 24 horas a 36 grados. Después pasamos a la centrifugación, que la centrifugación hizo haciendo entrar del ensayo. Después se pasó a la cámara de nube para la contabilización. Pasamos al ensayo de formación de películas, en donde se hizo una microtitulación, en donde se agregaron 150 microlitros de las muestras de Cándida y de Staphylococcus aureus, y para una muestra mixta de 75 microlitros. La muestra mixta fue de tanto Cándida como de Staphylococcus. Estas pasaron a una incubación en las placas a 37 grados. Esto fue durante toda una noche. Después se pasó a la eliminación de las células no adheridas. La eliminación fue con agua destilada, retirando todo lo que no se adherió a la placa. Después pasamos a la cuantificación de la formación de biopelículas. Y de ahí se hizo la medición de la formación de las biopelículas. Esta se midió indirectamente de forma semicuantitativa colorimétrica. Siguiente, por favor. Los exámenes microscópicos fueron a través del microscopio. Fue en condiciones de baja luminosidad. Perdón, primero nos pasamos a la preparación del XTTT, que es una carboxanilida. Después otra vez pasamos a como un proceso parecido al del anterior, que fue en la microtitulación en los pocillos, igual de 150 microlitros, y ya, pero ya fue con las biopelículas y ya había también pocillos de control. Se llevó a una incubación durante 1 hora a 37 grados y se midieron los cambios colorimétricos. Esto se hizo también con los exámenes microscópicos de las biopelículas. Después nos pasamos para la contabilización. La contabilización se hizo con estadística descriptiva, que esta medía la varianza y la desviación estándar de los valores que se obtuvieron. Y la estadística de la T, que es la estadística de Student, fue la que analizó las diferencias entre cada ensayo, haciendo unas comparaciones entre los valores tanto de las levaduras de Cándida como de la bacteria Staphylococcus y también el cultivo mixto. Después se pasó a una microscopía láser confocal, que esta fue que los discos fueron sumergidos en placas de cultivo de 24 pozos. Después se hizo la formación de películas y aquí se pudo observar el crecimiento por la atención de las biopelículas tanto de Cándidas como de Staphylococcus, que mostraron una tinción, y estas se pudieron observar a través del análisis microscópico de las biopelículas. Y bueno, ya como resultados, por medio de los cambios colorimétricos producidos por la reducción de la sal de tetrasodio, tanto de la bacteria como de la levadura, se determinó la formación de las biopelículas, y estos cambios colorimétricos se leyeron a 490 nanómetros.
ya tanto de la levadura como de la bacteria y por separado como el cultivo mixto. Y aquí en la tabla se puede ver que dio como resultado una mayor actividad metabólica o producción de biopelícula en el cultivo mixto, seguido por la levadura y al final la bacteria. Y también podemos ver que los aislamientos clínicos de Cándida y Staphylococcus aureus alcanzaron su máximo crecimiento a las 12 horas. Las cepas de referencia lo hicieron hasta las 24 horas. Y el cultivo mixto, tanto el clínico como el de referencia, sí lo hicieron hasta las 24. Este, siguiente. Aquí está lo que les decía, a las 12 horas se presentó la mayor, el máximo crecimiento tanto de Cándida como de Staphylococcus aureus del aislamiento clínico, y a las 24 horas se presentó el máximo crecimiento de Staphylococcus aureus y Cándida albicans de referencia, y el cultivo mixto, tanto aislamiento clínico como de referencia. Siguiente. Aquí se puede ver que Cándida albicans mantuvo un crecimiento sostenido después de las 3 horas y su declive fue pasado de las 24 horas en la primera tablita. Y por el contrario, el crecimiento de S. aureus fue constante desde la primera hora y marcó su pico a las 12 horas. Y comenzó a decrecer, y ya acá en las cepas de referencia se puede ver que tuvieron una menor actividad en las etapas tempranas, marcando su punto a partir de las 12 horas de formación, para después de las 24 horas comenzar a decrecer. Bien, pues en la parte donde se analizó de manera con microscopía láser confocal, fue nada más para cepas ATCC. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en Cándida tenemos que a partir de las 12 horas hay un aumento hasta las 24 y después de las 24 horas decrece. Siguiente, por favor. Justo como se veía en la parte de las lecturas de espectrofotometría con longitud de onda, lo que les acaba de explicar mi compañera. Aquí está la ATCC, es en donde podemos ver que crece hasta las 24 y después decrece. Siguiente, en Cándida. Después de eso tenemos con Staphylococcus aureus, que sucede lo mismo. Siguiente. Pero en este caso, el crecimiento de masa fue demasiado, o sea, se nota realmente el cambio de las 12 horas a las 24. Vemos cómo está casi toda llena la imagen de luminiscencia, y después se hay una disminución bastante considerable. Igual fue en ATCC. Siguiente. Y pues aquí ya las tenemos en mixta, ¿no? Que sería Cándida, Staphylococcus aureus, como queremos ver realmente cómo sería su sinergia en la biopelícula. Todo esto de luminiscencia es en la biopelícula como tal. Sucede lo mismo. Crece hasta las 24 horas, de 12 a 24, y después decrece a las 48. Siguiente. Las biopelículas mixtas ocupan la totalidad de la superficie hasta las 24 horas y alcanzan su mayor complejidad estructural y madurez a las 48 horas. Aquí se puede ver la primera columna, es de Cándida, se pueden ver así como las cifras, se nota luego que es una levadura, ¿no? La segunda es de S. aureus y la tercera es ya mixta, S. aureus con Cándida. De hecho, se nota también un poquito, sobre todo más en la tercera columna, que hay de repente luminiscencia como tipo naranja o amarillito, algo así.
tirándole a rojo. Esto es porque se supone que se está acabando la actividad metabólica. Así fue como lo representaron en este estudio por los tintes que se les dio. El hecho de que haya... Siguiente. El hecho de que solamente se hayan utilizado cepas ATCC, para mí sería como que nada más usaron las cepas de cautiverio, pues, como los animalitos de zoológico. No fueron las aisladas, las que ya estaban expuestas a ambientes y condiciones que varían, ¿no? Estas eran de un repositorio, de un laboratorio, las consiguieron. Y bueno, esto fue para demostrar que la sinergia entre Cándida y S. aureus es propia de los microorganismos mismos y que no tiene y no de las condiciones, pues, en las que estaban en la boca. Recordemos que de ahí fueron aisladas, o más bien propiamente dicho del hospedero como tal. Que así como que naturalmente están hechas para ayudarse o son compatibles, o si se cae bien y se echan la mano para hacer sus biopelículas más fuertes y protegerse entre ellas. Los resultados mostraron que las interacciones de Candida y Staphylococcus incrementan la actividad metabólica, el desarrollo y la complejidad de las biopelículas que desarrollan, lo que resulta en el aumento de su virulencia. En este otro artículo encontrado, donde se evaluaron diferentes métodos para el estudio de la capacidad de formación de biopelículas por cepas patógenas de E. coli, la correlación entre esa capacidad y los factores de virulencia, donde los resultados fueron que de las 15 cepas de E. coli estudiadas, 7 fueron fuertemente productoras de biopelícula, mientras que las restantes fueron clasificadas como formadoras débiles. También se usó la microscopía confocal para comprobar el mayor grosor y complejidad de las biopelículas formadas. Siguiente, por favor. Y bueno, como acaba de mencionar Andy, se vio que realmente hay una relación positiva entre estos dos microorganismos. Aumentan la actividad metabólica y por ende la biopelícula se hace más diversa. Sin embargo, se debe de estudiar si esta relación sinérgica se afecta o se incrementa debido a la variabilidad genética entre especies y al origen del aislamiento. En este artículo encontrado de Durán y colaboradores, examinaron 25 aislamientos de Candida albicans que mostraron una alta variabilidad genética. Y aquí se estudiaba la capacidad de cada uno de los aislamientos para formar biopelículas. Y en cada uno de estos aislamientos se encontró un alto nivel de polimorfismo entre cada población. Es decir, que cada biopelícula formada por cada especie o derivados de Candida albicans eran diferentes y tenían capacidades diferentes. Es decir, algunas se formaban en menor tiempo y otras requerían mayor tiempo para su formación y para su madurez de la biopelícula. También en el artículo mencionaban que se dio esta relación sinérgica, debido a que, aunque las células tanto de Candida albicans y Staphylococcus aureus empezaban a morir, aún así se quedaban dentro de la red de la biopelícula. Es decir, ya no eran viables, pero seguían formando parte de esta estructura que aún así les daba resistencia y protección a las demás células. Es por eso que tenemos que se tiene que seguir estudiando si la variabilidad genética afecta a estas relaciones sinérgicas, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Siguiente, por favor. Y bueno, para poder visualizar las películas en este perdón, se me fue la palabra. En este estudio se utilizó la microscopía de láser confocal, tanto para poder visualizar las biopelículas de los microorganismos y la cinética de crecimiento. Esta fue comparada, lo comparamos con
la microscopía de fluorescencia, y a comparación de esta, la microscopía de láser confocal muestra grandes ventajas. Algunas de ellas es que permite la obtención de imágenes nítidas de planos correspondientes a 0.5 micrómetros de grosor, y que en conjunto con programas de imágenes de libre acceso pueden realizarse reconstrucciones y análisis de 3 dimensiones de las imágenes adquiridas, como pudimos observar tanto para Candida albicans como para Staphylococcus aureus y las biopelículas mixtas. Además de que para obtener los resultados es de una manera más rápida que para la microscopía de fluorescencia. Esto es porque la microscopía de láser confocal trabaja eliminando toda la luminosidad que proviene de otros lados y solamente se enfoca en lo que tenemos pues al centro. Y una desventaja de esta sería que para poder evaluar correctamente las imágenes se necesita tener experiencia y entrenamiento. Listo, siguiente. Ok, entonces como nos comentaba Andrea y Eunice, pues la formación de biopelículas va a depender mucho de la especie que se esté tratando para que se tenga esta sinergia entre ambos microorganismos. También algo muy importante es la variabilidad genética que va a tener entre las interespecies y el origen del aislamiento donde se obtiene pues, los microorganismos para analizar si tienen o no una actividad en conjunto. Entonces sabemos que en la actualidad, pues Candida albicans se considera uno de los hongos que más afecta al ser humano. El estudio de las interacciones que este hongo puede tener con otros microorganismos que se desarrollan en los mismos microambientes o que son también habitantes de la microbiota normal, va a resultar pues de gran relevancia para entender su virulencia. Ay, ¿por qué no se cambió? Ay, se trabó. Ahí está. Entonces aquí, por ejemplo, también tenemos otro artículo comparativo, el cual, pues, como su título lo menciona, es la eficacia del etanol contra biopelículas polimicrobianas entre Candida albicans y Staphylococcus aureus. Esto podría ser como un tipo seguimiento para el artículo original que nosotros nos estamos basando para esta presentación. Pero aquí tuvo diferentes puntos que no se relacionan como que directamente a nuestro artículo original. Principalmente fue el origen del aislamiento. Como ya les habíamos mencionado, esta sinergia va a depender mucho de dónde se esté obteniendo la muestra, dónde se esté aislando. Aquí principalmente, bueno, estas biopelículas se aislaron de unos catéteres, del cual esta biopelícula después se cultivó en poliestireno y silicona, que son los materiales con los que normalmente se elaboran los catéteres. Y también esta eficacia del etanol, perdón, se presenta como una posible solución a cómo se podría eliminar estas biopelículas. Entonces sería como un tipo de seguimiento al artículo original al que nosotros nos estamos basando con este otro artículo. Y digo posible solución porque en este artículo se presentaron disminuciones en las biopelículas a diferentes concentraciones del etanol y a diferentes tiempos. Aquí también las semejanzas que se encontró con este artículo comparativo al original es de que utilizaron aquí el ensayo de XTT, o como también nos explicaban mis compañeras, que es el ensayo de reducción de una sal de tetrasolio. Recordemos pues que este ensayo se utiliza para determinar la actividad metabólica de las biopelículas. Y por ejemplo, hablando más de términos generales, en lo que respecta a las bacterias, el XTT o esta sal es reducida por enzimas de la cadena respiratoria que están localizadas en la membrana plasmática. Mientras que las levaduras, pues esta sal se reduce por deshidrogenasas mitocondriales. Y también las diferencias que se encuentran entre este artículo, pues obviamente fue el tratamiento de etanol, ya que en el pasado no se utilizó ningún tratamiento como para disminuir la presencia de las biopelículas, sino fue meramente ubicar si hubiese actividad simbiótica entre estos ambos microorganismos.
Entonces, el tratamiento de etanol, como ya les mencioné, estuvo en diferentes concentraciones y tiempos, y también otra diferencia fue las superficies, ya que en este artículo comparativo las muestras se aislaron de catéteres, y en la pasada fue en una zona bucal. Y bueno, como conclusión a este artículo, se puede sugerir que pues sí existe una relación sinérgica entre estos dos microorganismos, y el ensayo con el XTT mostró ser útil para la visualización y el estudio de las biopelículas. Así como equipo, nosotros también concluimos que los diferentes microorganismos necesitan de condiciones específicas para adaptarse al medio, posteriormente desarrollarse exponencialmente hasta que haya falta de sustrato. Es lo que hemos estado viendo de la cinética de crecimiento. Aquí en este artículo pues estudió específicamente en las biopelículas y cómo iba su crecimiento exponencial, su fase estacionaria y su declive. Y sería todo. ¿Alguien tiene preguntas? Yo, maestra, yo tengo una pregunta. Bueno, para empezar, me hizo súper interesante su presentación, siento que está muy bien. Pero bueno, mi pregunta es acerca de la sinergia entre lo que es Cándida y Staphylococcus aureus. No sé si mencione, pero me dio como curiosidad qué características comparten este hongo y esta bacteria como para que puedan crear sinergia, o en su metabolismo que tienen en común para que puedan trabajar juntas, porque pues a veces, bueno, conocemos que ciertas bacterias o hongos pues no se pueden llevar, pelean por el medio, y en este caso pues este hongo y esta bacteria pues trabajaron juntas para formar una biopelícula. Entonces no sé qué características comparten para que eso se pueda llevar a cabo. Sí, de hecho, las relaciones sinérgicas de Cálida albicans han sido recientemente muy estudiadas porque se ha visto que a veces son las relaciones negativas, más las relaciones negativas que tiene con otros microorganismos, como tú dijiste. Lo que mencionaba aquí, creo que tiene que ver con lo que dijo Sai, que es que tienen una forma diferente de metabolizar la sal, la XTT. La sal. Ajá. Entonces, yo espero y supongo que es por ese hecho que no compiten tanto con el medio. Sin embargo, en el artículo no mencionan realmente cuál es como la característica específica que hace que sean sinérgicas. Simplemente se ha visto en materiales de médicos que hay biopelículas que están constituidas de Candida albicans y de Staphylococcus aureus, y aquí se estudió su crecimiento. Más no sé si alguna de mis compañeras puede decir algo más. También como para comentar, la Candida albicans y el S. aureus, pues como se aislaron de una zona bucal, principalmente con un paciente que presentaba estomatitis, si mal no recuerdo, encontraron pues que estos microorganismos pues dañaban más como que a esta persona que estaba infectada con esta enfermedad. Y pues más que nada para encontrar si tenían pues básicamente esta sinergia, y como también ya les comentaba, cómo es que reducen esta sal para determinar su actividad metabólica. Ok, gracias. ¿Existe alguna... Adelante. ¿Existe alguna variabilidad en el rendimiento de las biopelículas? Sí, van a variar de dónde se está aislando la muestra de las biopelículas y su composición genética principalmente.
No sé si quieran completar algo mis compañeras. Sí, de hecho en este artículo se usaron como dijo Sandra, las cepas de un reservorio en la que ya se tenía estudiado cuáles eran sus condiciones, cuáles eran los nutrientes que necesitaban. Entonces, aquí se usaron esas cepas en específico como control para evitar esa variabilidad. Es decir, que ya conocen la especie, ya conocen qué es lo que necesita y ya saben cómo crece. Y aquí lo interesante fue pues que lo analizaron con muestras clínicas y se dio un resultado parecido. Mas no quiere decir que siempre va a ser parecido. Puede ser que otra especie, otra cepa, actúe diferente, aunque sean del mismo, aunque sean Candida albicans o Staphylococcus aureus. Entonces, como acaba de decir Sai, depende mucho de la variabilidad genética y de dónde se aísla. Ok, gracias. Sí, Sí, se siguiente desearía. presentación, por favor. Ay, perdón, compañero, es que ya se nos fue el tiempo Ok. y se les está quitando tiempo a su examen. Es muy largo el examen, maestra, porque yo también tengo una duda. Dime. Ah, no, bueno, sobre la presentación. No, sí, pues es el tiempo que ustedes quieran tener. No más preguntas. Ok. Además, además, recuerden, traten de ajustar sus presentaciones para que den tiempo para las preguntas. Si se les pide una presentación de máximo 15 minutos, pues hay que tratar de concentrar la información para que dure ese tiempo. ¿Ok? Siguiente presentación. Nada más falta una, ¿no? Sí, seguimos nosotros, maestra. Vamos a presentarle un video por lo mismo de que queremos medir el tiempo, entonces permítanme un poquito. Igual y si tienen unas dudas pueden ponerlas en el foro y ahí las podemos contestar. No sé Muy qué. buena idea, vayan contestando en el chat. Muy bien. Maestra, también falta nuestro equipo. ¿Faltan dos? Santa Madre de Dios. ¿Ya se está viendo mi pantalla? Sí, ya. Ok. No se escucha nada. ¿No se está escuchando? No. Ah, caray. Fallas técnicas. ¿No lo subieron a YouTube? No, estaba en Drive. Si quieres, yo lo presento, Islas. Va, Dani. El tiempo es oro. Sí, totalmente. Vamos a presentar el uso de metabolitos fermentativos para el crecimiento de microalgas heterótrofas, rendimientos y cinética. El equipo es Luisa Fonseca, Daniel Islas, Daniel Morales, Saraí Pérez e Ivonne Herrera. El conocimiento sobre los factores que afectan una cinética de crecimiento en un microorganismo permite determinar las condiciones a las que deben realizarse los procesos para un mejor resultado en la obtención de metabolitos de interés. El pH, la temperatura, las fuentes de nutrientes, luz y aireación son solo algunos de ellos que nos permitirán tener un mejor control. Dicho artículo, realizado en el 2015 en Francia por Duron y sus colaboradores, fue publicado en la revista Bioresource Technology y se encuentra en el repositorio de Elsevier. Ante la crisis de petróleo, buscamos encontrar fuentes de biocombustibles. Todo esto gracias a las microalgas Chlorella sorokiniana y Auxonochlorella protopoides. Siguiente. Para eso obtenemos metabolitos que son ácidos grasos volátiles y todo esto se logra en una fermentación oscura. Esto apoyado por la literatura que tiene grandes ventajas. Siguiente, por favor. Entonces, todo esto lo hacemos con
presencia de sustrato, que es el acetato, el butirato y el lactato. Siguiente. Los objetivos son, pues, medir el crecimiento de la biomasa, así como establecer un efecto de una mezcla de ácido acético, ácido butírico y ácido láctico, una mezcla de solo 2 de cada uno, en un efecto dióxico, y medir la eliminación del sustrato. En la metodología empezamos por el precultivo de nuestras células comerciales de clorela y autótrofos protoicos, que se hizo con un BG11, tiene fosfato de dipotasio, bicarbonato de sodio, cloruro de amonio. Antes de esterilizar se utiliza un pH de 6.5. La tiamina y el cloruro de amonio se esterilizaron con un filtro con poros de 2 micrómetros, y las demás sustancias se esterilizaron en un autoclave a 120 grados por 20 minutos. Después se pusieron a 25 grados centígrados bajo una luz artificial. Se estuvieron monitoreando constantemente de 5 a 7 días en microscopio de coloración DAPI y en microscopio de constante de fases. También se utilizó el medio sólido ATSS5. Con la finalidad de evaluar la viabilidad celular del inóculo, se cultivaron dos controles. El control positivo bajo condiciones fotoautótrofas, es decir, en presencia de luz y de una fuente de carbono inorgánico, en este caso bicarbonato, y el control negativo conservando la misma fuente de carbono, pero esta vez en oscuridad. Para crear las condiciones del crecimiento heterotrófico, las soluciones empleadas fueron acetato, butirato y lactato como fuentes de carbono orgánico. Previo a la esterilización, se ajustó el pH en dichas soluciones, que debe estar entre 6 y 6.5. Posterior a esto, se hizo una mezcla de acetato y butirato. Se cultivaron las microalgas respectivamente en matraces Erlenmeyer-Ambach a 25 grados Celsius en un agitador rotatorio a 150 revoluciones por minuto. Todo esto dirigido para favorecer la fermentación oscura. Para finalizar, se realizó un estudio de aclimatación durante 4 semanas para mejorar la remoción del butirato. La metodología en esta parte se dividió en dos: medición de biomasa y medición de ácidos orgánicos. El crecimiento de biomasa se cuantificó midiendo la densidad óptica, que para ello se dispersaron muestras del cultivo en una microplaca que después se introdujo en un espectrofotómetro para la lectura de su absorbancia a 800 nanómetros. Posteriormente, para el peso seco celular, se pesaron los filtros Whatman y se dejaron secar, y después se filtraron las muestras. Después se hizo una correlación entre el peso seco celular y la densidad óptica usando una curva de calibración. Para los ácidos grasos volátiles, tanto para el acetato como el butirato, se usó un cromatógrafo de gases para la cuantificación de estos, y para el lactato se cuantificó por medio de cromatografía líquida de alta resolución. Para el análisis de datos se utilizaron 2 modelos cinéticos: el modelo de Knox para la solución de acetato y el modelo de Haldane para la solución de butirato y el efecto dióxico. Todo esto nos llevó a, como es una gráfica continua, se hizo un balance de energía para obtener un sistema de ecuación diferenciales ordinarias que contuvieran todos nuestros parámetros. Para nuestros parámetros cinéticos se usaron 7 cantidades de 3 de acetato, 3 de butirato y una de nuestro tipo, que es acetato y butirato. Se hizo una estimación de error porque es una gráfica discontinua y puede generar muchos pequeños errores. Esta es nuestra metodología general. A
continuación se presentan los experimentos realizados para validar los parámetros del modelo de Durón. En la siguiente gráfica se muestra la figura 1, que muestra respectivamente la figura AIC, en la cual se representa el crecimiento que tuvo clorela soroconiana y auxonoclorela protocoides respectivamente. Los resultados de crecimiento muestran que el acetato no inhibe el desarrollo de ambas cepas de microalgas. El mayor crecimiento de clorela soroconiana y auxonoclorela protocoides fue en la concentración de 1 gramo sobre litro divisado por la línea roja, mientras que en las gráficas B y D se muestra que el acetato se agotó por completo a 1.5 días para C soroconiana y en 2 días para A protocoides, en la concentración máxima de 1 gramo sobre litro, que ya sabemos que es la línea roja. En la gráfica A y C de la figura 2 se muestra el crecimiento en sustrato de butirato y las únicas concentraciones que no inhibieron a ambas especies fueron las concentraciones de 0.1 gramos sobre litros y 0.25 gramos sobre litros, que son las líneas verdes y amarillas respectivamente, mientras que a protocoides logró crecer hasta a 0.5 gramos sobre litros, representada en la línea azul. Un pequeño crecimiento, pero lo tuvo. En la gráfica B y C se muestra que no se metabolizó la concentración de 0.1 gramo sobre litros y se puede verificar en la cinética de crecimiento. Para evaluar el crecimiento diáuxico en presencia de acetato y butirato, se probaron las mezclas diferentes de acetato y butirato. El acetato fue consumido en 1.5 y 0.85 días para C soroconiana y A protocoides respectivamente. La eliminación del butirato comenzó después del agotamiento completo del acetato para las 2 especies. Se consumió completamente después de 10 días y 7 días por C soroconiana y A protocoides. Por lo tanto, se puede inferir que el efecto diáuxico de ambas sustancias en el crecimiento de las cepas fue muy positiva debido a que se observó mayor crecimiento de biomasa en butirato que en el acetato, siempre y cuando se utilice una mezcla de las dos. Se probó una concentración de lactato como sustrato único de 0.5 gramos sobre litros para ambas especies. En ninguna se observó crecimiento ni eliminación aparente del butirato. Con motivo de comprobar el crecimiento diáuxico en las gráficas B y E que se muestran, se ensayaron 2 mezclas compuestas de acetato y lactato. El acetato estaba completamente agotado y era el único sustrato que sustentaba el crecimiento de la biomasa. Por lo tanto, el lactato no inhibió ni actuó sobre la producción de biomasa. La primera parte de la discusión consiste en el medio de cultivo, de BG11 a BBM. El medio empleado por los autores fue el BG11 para la aclimatación y preparación de las microalgas. Este es un medio adecuado para este tipo de microorganismo de interés. Sin embargo, en la literatura, el medio que es mayormente utilizado es el Ball Basal modificado, o BBM por sus siglas. Tal como señala González Delgado en 2017 y Ardil Álvarez y sus colaboradores en el 2017. Se tienen investigaciones que determinan que el mejor medio de cultivo para estos microorganismos y específicamente para clorela es cuando se cultiva en el medio BBM, dando los valores de tasa más altos para crecimiento específico, concentración de biomasa, productividad de biomasa, contenido de lípidos y productividad de los mismos. Con esta información se puede sugerir el empleo del medio BBM para realizar de nuevo los experimentos con el fin de tener un mejor rendimiento en la generación de biomasa. La medición de biomasa mediante la densidad óptica es mencionada en la metodología por los autores y se realizó 800 nanómetros para minimizar la interferencia del pigmento. Esta decisión difiere con literatura, ya que el rango empleado es menor, tal como menciona Da Silva y Fonseca en el 2018, que realizó lecturas de absorbancia para detección de biomasa a longitud de onda de 670 nanómetros. En contraste, Ortega y Morón en 2004
midieron la absorbancia para carotenoides y clorofila A y B respectivamente en un rango de 470 a 666 nanómetros. Al considerar ese clorela como fuente natural de clorofila, la medición a 750 nanómetros evitaría la absorción de luz por los pigmentos celulares. Y dado que se trata de una medición de dispersión pura, el principal inconveniente sería que se vería afectada por el tamaño, la densidad, la opacidad y granularidad de las células, así también como puede ser distorsionada por la presencia de bacterias y sólidos inorgánicos. La decisión de los autores de subir el rango de la longitud de onda para detección de biomasa se puede deber a esta característica típica de clorela, relacionada con una baja densidad luminosa y efectos de ensombrecimiento a elevadas densidades celulares. Para el cultivo heterótrofo de microalgas ofrece varias ventajas, como la minimización del requerimiento de luz, el buen control del proceso de cultivo, mayor crecimiento y fácil recolección de biomasa. Sin embargo, posee desventajas. Entre ellas, pocas especies pueden crecer heterotróficamente. Se puede generar contaminación en cultivos abiertos debido a bacterias en el uso de los compuestos orgánicos como fuente de carbono y, por último, el costo del sustrato. Se han llevado a cabo diversas investigaciones en búsqueda de fuentes de carbono orgánico más económicas, como residuos orgánicos industriales o de aguas residuales municipales, teniendo siempre en cuenta que las concentraciones de experimentación más favorables deben ser correctas debido a que ciertos cambios en los nutrientes del medio pueden aumentar o inhibir la tasa de crecimiento de las algas. En el estudio se presentaron 3 fuentes de carbono propuestas a emplear para cesoroquiniana y aprototecoides, siendo acetato, butirato y lactato. Es importante tener en cuenta que para la fase de crecimiento se debe facilitar la presencia de nutrientes para un crecimiento rápido de la biomasa, así también como la fase de inanición, que son cuando se ponen las condiciones de estrés y se privan de nutrientes, dando esto en la facilidad del aumento del contenido de lípidos en las células de microalgas. Conociendo esto, se puede identificar el tipo de desarrollo que queremos y apegarnos para así obtener el producto deseado. En el estudio realizado por Durón et al. 2015, se realizó el enfoque en la obtención de biomasa, con lo cual los nutrientes, tal como la fuente de carbono, se vieron disponibles para este fin. Como se observó en la figura 1, se denotó un óptimo crecimiento de la cinética para ambas microalgas, dado que el acetato es de las fuentes de carbono más comunes para estas microalgas, debido a que es un sustrato fácilmente disponible y barato. Asimismo, su metabolización por parte de estas deriva en una producción constante de biomasa, tal como señaló Pérez García en el 2011, en un estudio que realizó al añadir 10 gramos sobre litro de acetato de sodio a aguas residuales a C. vulgaris, produciendo un importante crecimiento heterótrofo. Así pues, también en la figura 3, el acetato fue metabolizado y agotado con generación de biomasa, y por ende se pudo metabolizar el butirato, que de caso contrario y debido a la concentración en que se tenía, generaría una inhibición y no podría seguir empleado para seguir generando biomasa. A pesar de estos resultados favorables y que los autores consideraron que el butirato podría llegar a suplir el acetato, Pérez García y colaboradores en 2011 afirmaron que mientras el nivel de acetato sea bajo y se mantenga así, las microalgas podrían utilizarlo como única fuente de carbono, exponiendo así que el empleo de butirato no es necesario si solo se posee acetato. Sin embargo, se deben tomar en cuenta que las condiciones de inhibición son necesarias para tener un proceso correcto. Por ende, las concentraciones de acetato por encima de 1 gramo sobre litro pueden inhibir el crecimiento, ya que intoxicarían a las microalgas, mientras que en concentraciones más bajas estimularían el crecimiento y la acumulación de metabolitos.
A pesar de que el acetato puede ser empleado como única fuente de carbono, la posibilidad de emplearlo como sustrato ha sido investigada y generado resultados positivos, tal como se reportó para aprototecoides. Un 55% de lípidos fueron metabolizados a condiciones heterotróficas en un medio de acetato de sodio enriquecido con hidrolizado de maíz. Para la figura que representa el metabolismo del lactato, desde el principio se dio a conocer que las especies de microalgas empleadas no lo metabolizaban, derivando así en que no había ni remoción ni producción de biomasa. En cuestiones del cultivo diáuxico, es decir, lactato-acetato, las microalgas simplemente utilizaron el acetato como mantenimiento para el mantenimiento y desarrollo celular, generando su biomasa, y al agotarse entraron en una fase de latencia. De acuerdo con Pérez de García y colaboradores, otras fuentes de carbono como sacarosa, lactato, lactosa y etanol han sido probadas, generando resultados negativos en crecimiento y producción de metabolitos, explicándose así la razón de los resultados obtenidos. Como se expuso anteriormente mi compañera, en la investigación Poturón 2015 mencionó que concentraciones de butirato por encima de 0.1 gramos sobre litros no se observó crecimiento de cesaroconiana, ni remoción de butirato, obviamente, y fue la única concentración no inhibitoria para esta especie. Esto se confirma con investigaciones de Travel 2015, en el cual informa que el butirato inhibió el crecimiento de microalgas en concentraciones tan bajas como 0.1 gramos sobre litro, y que la absorción de butirato por las microalgas es mucho más lenta que la absorción de acetato, e incluso que puede inhibir el crecimiento de microalgas. Un punto a mejorar en la investigación realizada por el autor Durón en 2015 es que el pH propuesto no tuvo variaciones respecto a las dos cepas de microalgas empleando así un valor de 6.5. Por otro lado, Polat 2020 realizó un estudio en donde se determinó el pH óptimo para Auxonochlorella protocoides. Los parámetros establecidos fueron 5.8, 6.2, 6.8 y 7.2, encontrándose una mayor producción de biomasa con el pH de 6.2, lo cual dio como resultado la biomasa más alta de 1.625 gramos sobre litros, a comparación de la biomasa del estudio, que fue 0.72 gramos sobre litros a pH de 6.5. Como conclusiones, las microalgas heterótrofas son una alternativa viable para la generación de biocombustibles con fuentes de carbono a bajo costo. El acetato es una buena opción como fuente de carbono en el sustrato de microalgas, y el efecto de combinación de butirato presenta un efecto diáuxico que promueve el crecimiento. Las preguntas igual las hacemos en el chat para darle lugar al siguiente equipo, por favor. Maestra, igual si están en el chat, ¿cuentan como participación? Sí, los estoy tomando en cuenta, no se preocupen. Ok. ¿El equipo presente? Ya vamos, maestra. Sí, aquí estamos, maestra. Ahí va, ahí va. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Va. Ok, compañeros, empecemos. Buenos días a todos. Les presentamos nosotros nuestro análisis del artículo. Este se trató sobre la resistencia de Corynebacter sakazaki
en una leche, fórmula láctea en polvo para infantes reconstituida. Siguiente. Ok, aquí está la portada de nuestro artículo. Fue un artículo que se hizo en la Universidad de Dublín por Adenbrook, Badramidis, Iwari, Sloan, Cullen, Donnell y Scannell. Enterobacter sakazaki es una bacteria considerada como patógeno oportunista, es decir, que es un patógeno que afecta a organismos inmunodeprimidos o inmunodeficientes. En este... Ay, perdón, mi computadora tiene un poquito de fallas con el audio. Es mortal en neonatos de bajo peso al nacer y en infantes. Siguiente. El patógeno en cuestión es transmitido por diversos alimentos, tanto de origen animal como vegetal. Es un patógeno que se ha asociado comúnmente con fórmula infantil y asociado a una enfermedad mortal de meningitis neonatal. Una de las mayores, como ya mencioné anteriormente, uno de los mayores vehículos ha sido la fórmula infantil o el polvo la leche en polvo, perdón, y han sido uno de los principales causantes de brotes en neonatos. Y como sabemos, los tratamientos térmicos, aunque son los métodos más comunes para eliminar los microorganismos de los alimentos, pueden llegar a implicar un cambio significativo en las propiedades físico-químicas del producto, por lo que los autores de este artículo quisieron probar la efectividad de la aplicación del ultrasonido como inhibidor de crecimiento, junto a un tratamiento térmico menor para la eliminación de estos microorganismos. Bueno, para el estudio se consiguieron 2 cepas comerciales de Cronobacter sakazaki, uno de la colección nacional de cultivos y otro de la colección de cultivos americanos, NSTC y ATCC, como ya estábamos familiarizados, respectivamente. Los cultivos se encontraban en viales a menos 20 grados Celsius, como se puede mostrar en el vial que se muestra en la imagen. Se hidrataron con glicerol y de esa solución se tomaron 100 microlitros para inocularlo a 10 mililitros de caldo triptona soya, el cual se incubó a 37 grados por 24 horas. Y partiendo de ese cultivo, se siguió el mismo procedimiento y se transfirió a otro medio con caldo triptona, a las mismas condiciones. Todo esto para promover el desarrollo del microorganismo que se encontraba en una situación estresante cuando se andaba conservando en los viales. Y esto más que nada fue para darle viabilidad. Después, por el método de estría, se transfirió ese cultivo a agar soya triptona a través de la técnica de esparcido para obtener colonias aisladas. Y esto también se hizo para comprobar que no hubiera contaminantes de otras bacterias. De una simple colonia aislada del agar, se tomó una asa y se inoculó a 10 mililitros de caldo triptona soya y se incubó a 37 grados Celsius por 24 horas. El cultivo fue centrifugado a 8000 revoluciones por minuto, a 10 minutos a 4 grados Celsius, y con esto se obtuvo un pellet. El pellet, que es lo que sería el precipitado, se suspendió 9 mililitros de solución estéril de Ringers, la cual es una solución con sales que sirve para hidratar y para centrifugarla a las mismas condiciones. Para el medio de prueba se utilizó la leche Aptamil de marca Milupa para niños recién nacidos de primera etapa. Se preparó según lo indicado por el fabricante. 50 mililitros de la fórmula se transfirieron a botellas Durán de 250 mililitros con tapa
y se llevaron a un autoclave a condiciones de 110 grados Celsius por 10 minutos. Y la composición de la fórmula final se muestra en la tabla, su contenido de proteínas, glúcidos, lípidos y pH. Y el pH se encuentra en un estado óptimo para el crecimiento de Chronobacter sakazaki. Y para comprobar la correcta esterilización de la fórmula, se tomó 1 mililitro de muestra de la fórmula que después del autoclave y se esparció en agar soya triptona para comprobar que estuviera estéril. Bueno, el pellet se suspendió en la fórmula estéril para dar una concentración aproximada de 10 a la 9 colonias por mililitro, el cual se sometió a un vórtex para homogenizar. Después se transfirió a vaso de precipitados con chaqueta para proceder con el tratamiento ultrasónico. La sonda se esterilizó antes de inducirla a la muestra. A ver. Caray. La chaqueta térmica se hizo fluir agua a razón de 0.5 litros por minuto a 25, 35 y 50 grados Celsius. Bueno, se tomó una muestra para cada temperatura porque son las variables que andaban estudiando, 25, 35 y 50 grados Celsius. Y también se tomó como variable las amplitudes del ultrasonido que pueden ver en la imagen a todas las temperaturas. Se diluyó 1 mililitro de cada muestreo, recordando que son de cada variable, y se pasaron a 9 mililitros de solución Ringer. Se prepararon disoluciones decimales y por duplicado se inoculó 0.1 mililitros de cada solución en agar soya triptona con el método de extensión en placa. Se dejaron a 25 grados Celsius por 2 horas para la recuperación de células. Después las placas se cubrieron con agar de glucosa bilis rojo-violeta para evitar la germinación de esporas de Bacillus, lo cual comentan los autores que las esporas de Bacillus han podido sobrevivir a tratamientos de autoclave y que también lo confirman de voz otros laboratorios. Realmente no lo fundamentaron con un estudio y pues tampoco no encontré una referencia. Así que pues eso queda muy al aire. Pero así lo pusieron. Se graficaron los resultados con el resultado de la relación de unidades formadoras de colonias en placa entre la dilución correspondiente, esta última expresada en logaritmos base 10, en el eje Y y en el eje X respectivamente. Se utilizó el modelo descrito en la ecuación, en la que pueden ver en pantalla, donde N es el total de la población medida en placa, la cual se contó manualmente las unidades formadoras de colonia. El coeficiente K se usa para describir el decremento de forma lineal. S1 menciona el rango de datos del eje X a considerar. Esto quiere decir que durante toda la muestra, bueno, durante toda la prueba se invirtieron 20 minutos, pero no todo el tiempo fue relevante, pues ya a los 10 minutos prácticamente todas las muestras ya estaban inhibidas, o al menos por lo que midieron. Y bueno, para la obtención de resultados, las curvas de supervivencia de ambas cepas se ajustaron por modelos primarios para tener una referencia y estimar los parámetros de interés. La siguiente, por favor. Esto nos lleva a observar que mientras más altas las temperaturas y la intensidad del ultrasonido, pues menor fue el tiempo requerido por el tratamiento. Y bueno, a condiciones de 25 grados, los niveles microbianos se redujeron 4 logaritmos en 10 minutos para ambas cepas. La siguiente. La fórmula láctea reconstruida es buen sustrato para el crecimiento de Chronobacter, lo cual es sumamente importante la eliminación de este patógeno. El tratamiento térmico es el más adecuado, pero sin embargo,
disminuye el calcio, desnaturaliza las proteínas y degrada las vitaminas, al igual que también altera el equilibrio físico-químico de los componentes de la leche. Se observó que un calentamiento suave junto con el ultrasonido, el uso de ultrasonido, se reduce el riesgo de afectar las características nutricionales. No obstante, se requiere que estudios adicionales que se centren en los efectos de la calidad y las características nutricionales de la leche para los infantes. Y sería todo de nuestra parte. Igual preguntas, pónganlas en el chat, por favor. Y para que ya ponerles su examen. Les voy a explicar el examen, pues no quise hacer preguntas porque ya hice otro examen y vi que pues no funciona tan bien esto por vía, así como estamos llevando la clase, pues. Entonces, voy a hacer un ejercicio, más bien ustedes lo van a hacer, donde quiero corroborar que hayan entendido el tema y que tengan sus habilidades de búsqueda de manera individual, que tengan la capacidad de discusión, que todos discuten de manera individual. Entonces, bueno, lo han discutido hasta ahora de manera grupal, entonces ahora quiero que discutan de manera individual. Entonces, tienen 1 hora, la entrega es hasta las 11:30, les agregué ahí media hora por aquello de que en lo que suben y demás. Y el examen es una comparación de 2 artículos de la temática que estamos viendo, donde tienen que abordar los temas vistos en la unidad, y ustedes lo que van a hacer es una comparación. Entonces, los artículos tienen que tratar del mismo microorganismo, pero desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, si utilizan levadura como un sistema de transformación o para producir una proteína recombinante, y en el otro ya como un sistema productivo para la generación industrial de cerveza, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es que ustedes comparen con estos 2 diferentes tipos de aplicaciones, cómo varían las formas de cultivo, los tiempos de procesamiento, la biomasa que se requiere, los pasos. O sea, yo quiero que hagan un análisis de estos artículos de cómo pueden ser tan diferentes las aplicaciones para un solo microorganismo, ¿sí? Les había puesto que 3, pero ya se los dejé en 2 por cuestión de tiempo. Entonces van a entregar un reporte individual comparando estos 2 microorganismos. No que espero encontrar de tantos artículos y tantos microorganismos que haya 2 personas que hayan elegido los mismos artículos, pues obviamente se les va a quitar la calificación a esos, ¿no? Para que pues no se vayan ahí a compartir ideas. ¿Y alguna duda? ¿Tiene que estar redactado de la manera en que hemos entregado los archivos? Sí. Maestra, se me hace que es muy poquito tiempo, honestamente, para lo que me está pidiendo. Solo son 2 artículos y precisamente es lo que quiero ver, cuál es su capacidad de habilidad de búsqueda y de discusión. Entonces, bueno, ya quiere que seamos con introducción, palabras clave, resumen. En este caso también quiere la metodología como los esquemas que hemos hecho, o nos brincamos directamente a discusión. Se brincan directamente a discusión. Entonces el paso de metodología, eso lo quitamos, métodos y... Exacto. Okay. Maestra, entonces... Dentro de la discusión, de todos modos, lo van a abordar porque van a hacer la comparación de estas técnicas, entonces no tiene caso que pongan material y métodos. Entonces, por ejemplo, ¿solo vamos a incluir resultados y discusión y conclusión o también resumen e introducción? Miren, por el tiempo, porque yo sí esperaba que tuvieran una media hora más al menos, van a poner, no va a haber resumen, sí va a haber palabras clave, introducción de media cuartilla, perdón,
De ahí se saltan a resultados y discusión. Ponen una conclusión y sus referencias. Esas sí saben que son de cajón. Entonces, toda su información tiene que estar citada, sus referencias completas, todo eso va a ser parte de la evaluación. Y voy a evaluar también, o lo que más peso va a llevar, es la profundidad que le den a la discusión, ¿sí? Su capacidad de análisis, de comparación, qué información buscan para explicar, comparar y contrastar. Ya saben que eso es la discusión. Entonces, empiecen a buscar artículos para que los lean y empiecen a discutir. Maestra, en el caso... ¿Cualquier tema? ¿O cómo? Es que no veo la tarea en Classroom. ¿Ya está en Classroom? Sí, ya la subió. En el caso de los que tenemos clase ahorita, ¿tenemos tiempo después de la clase que sigue? Pues entonces mejor apúrenle porque entonces nada más tienen 50 minutos. Es que, maestra, yo tengo clase a las 11 en punto y es muy puntual. Por eso la ahorita maestra. tienen 50 minutos, así que mejor ya enfóquense a hacer su examen. Ok, gracias, maestra. ¿Nos vamos a desconectar o seguimos con usted? No, si quieren desconectarse. Ok, gracias. Maestra, bueno, lo mío es muy aparte de la clase. El compañero Alexis